La fortuna de mi esposo, estimada en $80 millones, junto con nuestra vivienda, será transferida a mí. Al no tener descendientes directos que hereden, todo pasará a mis manos. Sin embargo, mi cuñada suele crear tensiones. Soy Emma, tengo 45 años y trabajo a tiempo parcial. Mi marido y yo tenemos 2 hijos, uno está en su último año de secundaria y el otro en su segundo año. Nuestro hijo mayor se está preparando para los exámenes de ingreso a la universidad este año, con el objetivo de estudiar Derecho, un sueño que ha tenido desde que era pequeño, probablemente inspirado por mi hermano mayor, Oliver. Oliver es abogado y recientemente estableció su propio despacho, contratando a varios colegas. Al observar su progreso profesional, mi hijo desarrolló una gran pasión por el derecho, destacando en sus estudios desde una edad temprana. Cuando Oliver conoció sus aspiraciones, se mostró muy entusiasmado y lo animó, escuchando a menudo a mi hijo decir: «Quiero ser abogado como tú, tío». Oliver se reía y le respondía: «Apúrate y únete a la profesión». A pesar de estar casado, Oliver no tenía hijos propios. Cuando venía a visitarnos, siempre se desvivía por mis hijos, lo cual les encantaba. Su esposa, 10 años menor que él, parecía menos interesada, rara vez venía a nuestra casa, lo que limitaba nuestras oportunidades de convivir. Después de perder a nuestros padres cuando éramos jóvenes, Oliver asumió un rol paternal. Cuando me casé, y más tarde él también, me sentí aliviada al saber que había encontrado a alguien más joven que él. Sin embargo, al conocerla, me sorprendió su actitud seria. Esperábamos que estuviera feliz por su próximo matrimonio con mi hermano, pero nos recibió con un gesto de desagrado. Alabé a la pareja en su presencia, pero más tarde compartí mis verdaderos sentimientos con mi esposo. Le expresé mi preocupación por su aparente infelicidad, y mi esposo, coincidiendo conmigo, comentó: «No fue la novia más agradable». Es una pena, pero no podemos hacer mucho al respecto. Oliver y su esposa se casaron poco antes de comprar una casa nueva, la cual visitamos poco después. La casa era impresionante, un verdadero reflejo del éxito de Oliver, pero no vimos a su esposa ese día. Mi esposo bromeó: «¿Ya te dejó tu esposa?». Al ver la reacción seria de Oliver, nos inquietamos. Oliver explicó que su esposa había ido a la casa de sus padres para celebrar el cumpleaños de su madre. Mi esposo, dándose cuenta de que su broma no había sido apropiada, dejó pasar la situación. Inesperadamente, Oliver nos preguntó: «Si no puedo tener hijos, ¿podría adoptar a uno de los suyos?». Al principio pensé que estaba bromeando, pero su tono serio me dejó sin palabras. Mi esposo se rió y le dijo: «Cruzaremos ese puente si llegamos a él. Si hablas en serio y nuestros hijos están de acuerdo, siéntete libre de adoptar». Aunque mi esposo pareció no darle mucha importancia, me preocupaba el tema de la adopción y la tensa relación entre Oliver y su esposa. No era mi lugar intervenir, pero la inquietud persistía. Desde entonces, cada vez que Oliver nos visitaba o nosotros íbamos a verlo, su esposa siempre estaba ausente, y él nunca la mencionaba. Más de 10 años de matrimonio casi habían hecho desaparecer su presencia de mi memoria. Este año, con mi hijo mayor aceptado en la universidad de sus sueños para estudiar Derecho, Oliver volvió a tocar el tema de la adopción. Durante una visita para celebrar, preguntó: «Como mencioné antes, ¿me permitirían adoptar a uno de sus hijos?». Ya llevaban un tiempo casados y Oliver parecía serio. Mi esposo, en su forma habitual de tomarse las cosas a la ligera, le preguntó si prefería a nuestro hijo mayor, dado sus objetivos. Aunque estaba claro que esta decisión tendría un gran impacto en nuestros hijos, me incomodaba la idea de que mi cuñada pudiera tratarlos mal. Le pregunté a Oliver si ella apoyaba la adopción. Con una sonrisa forzada, respondió: «No te preocupes, lo hemos discutido». Me sentí algo aliviada, pero decidí hablar del tema con mis hijos antes de tomar cualquier decisión. Como estudiantes de secundaria, merecían expresar su opinión sobre su futuro.
Dejamos el tema en suspenso, pero unos días después recibí una llamada del despacho de abogados de Oliver. Me informaron que había sufrido un desmayo y estaba inconsciente. Corrí al hospital, donde el personal del despacho esperaba preocupado. Me informaron que Oliver había tenido un derrame cerebral y se encontraba en estado crítico. Después de su traslado, intenté comunicarme con su esposa, pero su teléfono estaba desconectado. Mi esposo y mi segundo hijo llegaron, y finalmente mi segundo hijo encontró un teléfono inteligente entre las pertenencias de Oliver. Lo desbloqueamos y encontramos su número. Cuando llamé, ella respondió con irritación: «Te dije que no volvieras a llamar». «Te voy a demandar», gritó furiosa. «Soy Emma, la hermana de Oliver». Mi hermano se desmayó y fue trasladado de urgencia al hospital. Cuando se dio cuenta de que era yo, su tono se suavizó. «Lo siento mucho, pensé que eras Oliver». «Dijiste que se desmayó». Le informé sobre el estado de mi hermano y el hospital al que lo habían llevado. Su respuesta fue sorprendentemente indiferente: «No puedo ir al hospital ahora mismo porque tengo otros compromisos». «Solo avísame si hay algún cambio», dijo antes de colgar abruptamente. Me dejó perpleja su aparente falta de preocupación por el estado de su esposo. Como ella no podía ayudar, mi esposo y yo decidimos asumir la responsabilidad nosotros mismos. Como mi hijo mayor había terminado sus exámenes de ingreso a la universidad y estaba en casa la mayor parte del tiempo, visitaba a mi hermano diariamente en mi nombre. Mi hermano nunca recuperó la conciencia y permaneció en estado crítico. Mientras tanto, mi cuñada ni llamó ni visitó. Unos días después, la llamé de nuevo. Contestó el teléfono con un tono alegre: «¿Qué pasa? ¿Hay alguna novedad?». Me sorprendió su insensibilidad, pero respondí con calma: «Sigue igual, ¿por qué no vienes al hospital?». Ella respondió con irritación: «No soy ni doctora ni hacedora de milagros, no puedo hacer nada por su recuperación». Su respuesta solo alimentó mi frustración, y colgué. Empecé a sospechar que el interés de mi hermano en adoptar a uno de mis hijos se debía a los problemas de infertilidad que él y su esposa enfrentaban. Me preguntaba si tenían problemas en su matrimonio. Cuando mi hermano me presentó a su esposa por primera vez, mencionó que se habían conocido a través de una agencia matrimonial. No podía dejar de pensar que ella podría haberse casado con él por su dinero y estatus. Esta idea solo me enfureció más, y cuando lo discutí con mi esposo, él hizo un comentario desalentador: «Si Oliver llegara a faltar, su esposa heredará todo, ya que no tienen hijos». La propuesta de mi hermano de adoptar a uno de nuestros hijos, que planteó cuando celebrábamos la aceptación de mi hijo mayor en la escuela de Derecho, parecía impulsada por preocupaciones sobre la herencia. Deseaba haber podido tomar una decisión en ese momento, pero no era posible. Después de que mi hermano se fue ese día, mencioné casualmente la oferta de adopción a mis hijos. Mi segundo hijo, que no tiene una dirección clara en la vida, dijo que estaría dispuesto a ser adoptado, creyendo que le proporcionaría una vida más fácil. Sin embargo, me sorprendió la respuesta de mi hijo mayor: «No quiero ser adoptado». «Como el mayor, quiero cuidar de ti, mamá y papá», dijo. Me sentí aliviada y orgullosa. Aunque sabía que mi hijo mayor, con su ambición de convertirse en abogado, sería el candidato ideal para la adopción, me decepcionó no poder avanzar en el proceso en nombre de mi hermano, quien seguía en estado crítico. No quería que la herencia de mi hermano cayera en manos de mi cuñada, quien parecía estar esperando un desenlace desafortunado. Solo podía esperar su recuperación, pero su estado empeoró y finalmente nos dejó unos días después. No tuve otra opción que contactar a mi cuñada. «Mi hermano ha dejado de estar con nosotros. ¿Podemos organizar un funeral?», pregunté. Su respuesta fue inquietantemente alegre: «Es tu decisión. Solo no me pongas de portadora del féretro, no quiero lidiar con ninguna formalidad», dijo antes de colgar rápidamente. Mi esposo y yo asumimos la tarea de planificar el funeral con la ayuda del personal del despacho de abogados.
Aunque mi esposo estaba preocupado por el futuro del despacho, Oliver ya había tomado precauciones para su gestión, por lo que continuaría operando sin problemas. El funeral fue muy concurrido, con tantas coronas de flores que desbordaban el salón. Fue un recordatorio conmovedor de cuán admirado y respetado era mi hermano. Mis hijos también ayudaron con el funeral. Mi segundo hijo, al ver a las figuras prominentes en la ceremonia, expresó su "aquí tienes la versión completamente parafraseada del texto original, manteniendo su significado y longitud. La fortuna de mi esposo, valorada en $80 millones, junto con nuestra residencia, quedará en mis manos. Dado que no tenemos descendientes que puedan heredar, todo será mío". Mi cuñada suele causar conflictos con frecuencia. Soy Emma, una mujer de 45 años que trabaja a tiempo parcial. Mi esposo y yo tenemos 2 hijos, uno está en su último año de secundaria y el otro en el segundo. Nuestro hijo mayor está preparándose para los exámenes de ingreso a la universidad este año, con la intención de estudiar Derecho, un sueño que ha tenido desde pequeño, probablemente inspirado por mi hermano mayor, Oliver. Oliver es abogado y recientemente inauguró su propio despacho, contratando a varios profesionales. Al observar su progreso, mi hijo desarrolló una gran pasión por la abogacía y se destacó en sus estudios desde joven. Cuando Oliver supo de sus aspiraciones, se emocionó y lo animó, escuchando a menudo a mi hijo decir: "Quiero ser abogado como tú, tío". Oliver sonreía y le respondía: "Apúrate y únete a la profesión". A pesar de estar casado, Oliver no tenía hijos propios. Cuando nos visitaba, se dedicaba por completo a mis hijos, lo cual les encantaba. Su esposa, 10 años menor que él, parecía menos interesada y rara vez venía a nuestra casa, lo que limitaba nuestras oportunidades de interacción. Después de perder a nuestros padres en nuestra juventud, Oliver asumió un rol casi paternal. Cuando me casé y más tarde él también, sentí alivio al saber que había encontrado una pareja más joven. Sin embargo, al conocerla, me sorprendió su expresión seria. Esperábamos ver felicidad ante su próximo matrimonio con mi hermano, pero nos recibió con un semblante serio. Elogié a la pareja en su presencia, pero más tarde compartí mis verdaderos pensamientos con mi esposo. Me pregunté sobre su aparente infelicidad, y mi esposo, compartiendo mis dudas, comentó: "No fue la novia más agradable. Es una lástima, pero no podemos hacer mucho al respecto". Oliver y su esposa se casaron poco antes de adquirir una nueva casa, a la que fuimos a visitar. La vivienda era impresionante, un verdadero reflejo del éxito de Oliver. Sin embargo, su esposa no estuvo presente ese día. Mi esposo bromeó: "Ya te dejó tu esposa". Al ver la reacción seria de Oliver, nos sentimos incómodos. Oliver explicó que su esposa había ido a casa de sus padres para el cumpleaños de su madre. Mi esposo, dándose cuenta de que su broma no había sido apropiada, dejó el tema. De manera inesperada, Oliver nos preguntó: "Si no puedo tener hijos, ¿podría adoptar a uno de los suyos?". Al principio pensé que estaba bromeando, pero su expresión seria me dejó sin palabras. Mi esposo se rió y le dijo: "Nos ocuparemos de eso si llega el momento. Si hablas en serio y nuestros hijos están de acuerdo, siéntete libre de adoptar". Aunque mi esposo parecía tomar el tema a la ligera, yo me preocupaba por la adopción y por la tensa relación entre Oliver y su esposa. No era mi lugar intervenir, pero la preocupación permanecía. Desde entonces, cada vez que Oliver venía a visitarnos o nosotros íbamos a verlo, su esposa siempre estaba ausente, y él nunca la mencionaba. Más de 10 años de matrimonio casi habían hecho desaparecer su presencia de mi memoria. Este año, con mi hijo mayor aceptado en la universidad de sus sueños para estudiar Derecho, Oliver volvió a tocar el tema de la adopción. Durante una visita para celebrar, preguntó: "Como mencioné antes, ¿me permitirían adoptar a uno de sus hijos?". Llevaban casados un tiempo ya y Oliver parecía hablar en serio. Mi esposo, en su manera habitual de tomarse las cosas a la ligera,
Le preguntó si prefería a nuestro hijo mayor, dada su ambición. Aunque estaba claro que esta decisión impactaría significativamente a nuestros hijos, me incomodaba la idea de que mi cuñada pudiera tratarlos mal. Le pregunté a Oliver si ella estaba de acuerdo con la adopción. Con una sonrisa forzada, respondió: «No te preocupes, ya lo hemos discutido». Me sentí un poco más tranquila, pero decidí hablar del tema con mis hijos antes de tomar una decisión. Como estudiantes de secundaria, merecían expresar su opinión sobre su futuro. Dejamos el tema pendiente, pero unos días después recibí una llamada del despacho de abogados de Oliver. Me informaron que había perdido el conocimiento y estaba en estado grave. Corrí al hospital, donde el personal del despacho esperaba preocupado. Me explicaron que Oliver había sufrido un accidente cerebrovascular y su estado era crítico. Después de que lo trasladaran, intenté comunicarme con su esposa, pero su teléfono estaba apagado. Mi esposo y mi segundo hijo llegaron, y finalmente mi segundo hijo encontró un teléfono entre las pertenencias de Oliver. Lo desbloqueamos y encontramos su número. Cuando llamé, ella respondió con irritación: «Te dije que no volvieras a llamar». «Te voy a denunciar», gritó furiosa. «Soy Emma, la hermana de Oliver. Mi hermano ha perdido el conocimiento y fue trasladado de urgencia al hospital». Cuando se dio cuenta de que era yo al teléfono, su tono se suavizó. «Lo siento mucho, pensé que eras Oliver». «Dijiste que se desmayó». Le informé sobre el estado de mi hermano y el hospital donde se encontraba. Su respuesta fue sorprendentemente indiferente: «No puedo ir al hospital ahora mismo porque tengo otros compromisos». «Solo avísame si hay algún cambio», dijo antes de colgar abruptamente. Me dejó perpleja su aparente falta de preocupación por la condición de su esposo. Como ella no podía ayudar, mi esposo y yo decidimos asumir la responsabilidad nosotros mismos. Como mi hijo mayor había terminado sus exámenes de ingreso a la universidad y estaba en casa la mayor parte del tiempo, visitaba a mi hermano diariamente en mi nombre. Mi hermano nunca recuperó la conciencia y permaneció en estado crítico. Mientras tanto, mi cuñada ni llamó ni visitó. Unos días después, la llamé de nuevo. Contestó el teléfono con un tono alegre: «¿Qué pasa? ¿Hay alguna novedad?». Me sorprendió su insensibilidad, pero respondí con calma: «Sigue igual, ¿por qué no vienes al hospital?». Ella respondió con irritación: «No soy ni doctora ni hacedora de milagros, no puedo hacer nada por su recuperación». Su respuesta solo alimentó mi frustración, y colgué. Comencé a sospechar que el interés de mi hermano en adoptar a uno de mis hijos se debía a los problemas de infertilidad que él y su esposa enfrentaban. Me preguntaba si tenían problemas en su matrimonio. Cuando mi hermano presentó a su esposa por primera vez, mencionó que se conocieron a través de una agencia matrimonial. No podía dejar de pensar que ella podría haberse casado con él por su riqueza y estatus. Esta idea solo me enfureció más, y cuando lo discutí con mi esposo, él hizo un comentario desalentador: «Si Oliver llegara a faltar, su esposa heredará todo, ya que no tienen hijos». La propuesta de mi hermano de adoptar a uno de nuestros hijos, que planteó cuando celebrábamos la aceptación de mi hijo mayor en la escuela de Derecho, parecía impulsada por preocupaciones sobre la herencia. Deseaba haber podido tomar una decisión en ese momento, pero no era posible. Después de que mi hermano se fue ese día, mencioné casualmente la oferta de adopción a mis hijos. Mi segundo hijo, que no tiene una dirección clara en la vida, dijo que estaría dispuesto a ser adoptado, creyendo que le proporcionaría una vida más fácil. Sin embargo, me sorprendió la respuesta de mi hijo mayor: «No quiero ser adoptado». Como el mayor: «Quiero cuidar de ti, mamá y papá», dijo. Me sentí aliviada y orgullosa. Aunque sabía que mi hijo mayor, con su ambición de convertirse en abogado, sería el candidato ideal para la adopción, me decepcionó no poder avanzar en el proceso en nombre de mi hermano, quien seguía en estado crítico. No quería que la herencia de mi hermano cayera en manos de mi cuñada, quien parecía estar esperando un desenlace desafortunado.
Solo podía esperar su recuperación, pero su situación se agravó y finalmente nos dejó unos días después. No tuve otra opción que contactar a mi cuñada. Mi hermano ha dejado de estar con nosotros. ¿Podemos organizar un funeral?, pregunté. Su respuesta fue inquietantemente alegre. Es tu decisión. Solo no me pongas de portadora del féretro, no quiero lidiar con ninguna formalidad, dijo antes de colgar rápidamente. Mi esposo y yo asumimos la tarea de planificar el funeral con la ayuda del personal del despacho de abogados. Aunque mi esposo estaba preocupado por el futuro del despacho, Oliver ya había tomado precauciones para su gestión, por lo que continuaría operando sin problemas. El funeral fue muy concurrido, con tantas coronas de flores que desbordaban el salón. Fue un recordatorio conmovedor de cuán admirado y respetado era mi hermano. Mis hijos también ayudaron con el funeral. Mi segundo hijo, al ver a las figuras prominentes en la ceremonia, expresó su frustración: debería haber sido adoptado. No tenía idea de lo increíble que era, dijo. Mi esposo y yo comprendimos sus sentimientos.